¿Cuántas veces tendría que demostrarlo? La pregunta flotaba en el aire viciado de su pequeño estudio en Gracia, tan persistente como el aroma a café solo y el leve rastro de tinta de los plotters. David Alarcón, 30 años tallados con la precisión de sus propios diseños, contempló la maqueta del Centro de Artes Sostenibles. Líneas orgánicas, materiales que susurraban historias de reutilización, una integración con la naturaleza que era más una simbiosis que una imposición. Era audaz, era él, y era también su única oportunidad tangible en mucho tiempo. Esta es mi oportunidad de demostrarles a todos y quizás a mí mismo que el talento no entiende de melanina, pensó, un eco amargo de innumerables batallas silenciosas. El sol de la tarde barcelonesa se filtraba a través de los listones de la persiana, rayando la superficie de trabajo, donde los planos se extendían como mapas de un futuro incierto. Su herencia afrocubana por parte de padre y valenciana por madre le había legado una riqueza cultural que él traducía en una arquitectura vibrante, pero también una visibilidad que, en ciertos círculos, se convertía en una diana. Unos días después, el aire olía a prestigio y a un ligero esnobismo en el Colegio de Arquitectos. Javier Montesinos, la estrella del momento, pontificaba desde el atril. 45 años, cabello rubio, ceniza impecable, traje de lino que gritaba Fortuny y una confianza que bordeaba la displicencia. David lo observaba desde la segunda fila, reconociendo la coreografía del poder. Durante el cóctel posterior intentó una aproximación a Lluís Marquet, un peso pesado del jurado del concurso. Estaba a punto de presentarse cuando una sombra elegante se interpuso. «David Alarcón». La voz de Montesinos era meliflua, casi una caricia. Había oído cosas interesantes. «Qué audacia la tuya, muchacho, presentarte algo tan grande, siendo tan nuevo en la escena. O quizás no tan nuevo, pero sí inesperado». La palabra inesperado quedó suspendida, cargada de veneno sutil. Montesinos, con una sonrisa que no alcanzó sus fríos ojos azules, ya había enganchado a Marquet en una conversación sobre los viñedos de su última adquisición en el Penedès, dejando a David con la palabra en la boca y un regusto a hiel. La primera escaramuza. David apretó la mandíbula, una costumbre que había desarrollado para contener las réplicas que ardían en su garganta. Se retiró con la dignidad intacta, pero con la determinación afilada. La búsqueda de información técnica específica para su proyecto se convirtió en una odisea kafkiana. En el archivo del Colegio de Arquitectos, el funcionario, un hombre gris con gafas de montura metálica, le dedicó una mirada que pareció sopesar su derecho a estar allí antes de iniciar una exasperante búsqueda a cámara lenta. El trato contrastaba dolorosamente con la deferencia casi instantánea que le dispensó a un colega de tez pálida y cabello cano que llegó después solicitando unos planos históricos. David esperó, contando las baldosas del suelo, sintiendo cómo la paciencia se le deshilachaba. En una reunión con proveedores de unos innovadores paneles fotovoltaicos orgánicos, la situación se repitió con una crueldad casi cómica. Los dos comerciales, jóvenes y con trajes idénticos, dirigían sus explicaciones y preguntas casi exclusivamente a Pau, el becario recién llegado al pequeño estudio colaborador de David, un chico rubio de ojos asustadizos que apenas sabía distinguir un alzado de una sección. David, el autor del proyecto, el que había investigado y seleccionado esos materiales, era tratado como una elegante pieza de atrezo. Tuvo que carraspear sonoramente en 3 ocasiones para redirigir la conversación, sintiendo la familiar punzada de ser invisible y demasiado visible al mismo tiempo. Javier Montesinos parecía tener un radar para sus momentos de vulnerabilidad. Coincidieron en una de esas cafeterías de diseño del Born, donde los arquitectos cerraban tratos entre sorbos de café de especialidad. Montesinos, con su estudiada informalidad, se acercó a su mesa. «Alarcón, qué sorpresa», dijo, aunque no parecía sorprendido en absoluto. «Me comentan que tu propuesta es muy conceptual. Ya sabes cómo es el jurado, valoran la experiencia sólida, las redes de confianza. La solidez, en definitiva. A veces las ideas demasiado etéreas pueden ser difíciles de anclar en la realidad de un presupuesto. Cada palabra era una aguja». David se limitó a sonreír con frialdad. «Mi proyecto es perfectamente sólido, Montesinos, y sostenible, que es más de lo que pueden decir algunas carreras construidas sobre cimientos menos firmes». La pulla pareció resbalarle a Javier, quien simplemente arqueó una ceja antes de alejarse con un vago saludo.
Fue entonces cuando Sofía Navarro entró en escena de forma más activa. Compartían un espacio de coworking amplio y luminoso cerca de la Sagrada Familia, aunque sus proyectos eran independientes. Sofía, unos años mayor que David, era una arquitecta técnica valenciana, de cabello castaño recogido en una coleta informal y una mirada directa que no rehuía la confrontación. Había notado la tensión en David después del encuentro con Montesinos. «Ese Montesinos es un cretino integral, ¿verdad?», comentó sin preámbulos mientras se servía agua. «Tiene esa forma de hablarte como si te estuviera perdonando la vida». David se sorprendió por la franqueza. «Veo que no soy el único que lo piensa». «No, pero contigo parece que se esfuerza más», replicó ella, observándole con curiosidad. «¿Hay historia ahí?». David dudó, pero algo en la mirada clara de Sofía le inspiró una confianza incipiente. Le contó brevemente el incidente del colegio y la actitud de Montesinos. «No lo sé, Sofía. A veces pienso que soy yo, que estoy demasiado susceptible». «No eres susceptible, David», dijo ella con firmeza. «Eres negro en un mundo profesional que es abrumadoramente blanco y, seamos sinceros, bastante clasista. Lo que para otros es una brisa, para ti es remar contracorriente. Y tipos como Montesinos disfrutan creando olas». Las palabras de Sofía fueron un bálsamo inesperado. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien veía, realmente veía, sin filtros ni condescendencias. La necesidad de unos estudios geotécnicos del solar del concurso, un terreno complejo cerca del Besós, añadió otra capa de estrés. La única empresa con la capacidad y la rapidez necesarias, Geotecnia Avanzada SL, tenía a Javier Montesinos como uno de sus clientes preferentes. La entrega de los resultados para David se retrasó inexplicablemente. Primero una semana, luego otra. Las excusas eran vagas: una sobrecarga de trabajo, un equipo averiado. David llamaba a diario, su voz cada vez más tensa. Los plazos del concurso cernían como una guillotina. Una tarde, mientras David salía a tomar un café, Sofía pasó cerca del despacho privado que Montesinos alquilaba ocasionalmente en el mismo coworking para reuniones discretas. La puerta estaba entornada. Escuchó la voz de Javier, inconfundible, hablando por teléfono con un tono entre divertido y despectivo. «Sí, el proyecto de Alarcón. Muy idealista, un poco ingenuo, diría yo. Ya sabes, esa pasión de los recién llegados. Pero no te preocupes, me aseguraré de que el jurado vea sus limitaciones estructurales». Sí, digamos que la sostenibilidad a veces choca con la viabilidad, especialmente si ciertos informes cruciales no llegan a tiempo. Sofía se quedó helada. No había duda. Era un sabotaje deliberado y cruel. Cuando David regresó, con el rostro demudado por otra llamada infructuosa a Geotecnia Avanzada, Sofía le esperó. «David, tenemos que hablar. Creo que sé lo que está pasando con los informes». Le contó lo que había oído. La expresión de David pasó de la frustración a una ira fría y contenida. Comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Lo sé», dijo Sofía suavemente. «Es un cabrón con pintas. Pero no vas a dejar que te gane así». El estrés acumulado hizo mella. David, trabajando hasta altas horas de la noche tratando de encontrar soluciones alternativas para el retraso del geotécnico, cometió un error en unos cálculos de resistencia de materiales para una viga singular de su diseño. Un error pequeño, fácilmente subsanable si se detectaba a tiempo, pero potencialmente embarazoso si llegaba a la presentación final. Unos días después, en un foro online muy concurrido por arquitectos españoles, apareció un comentario anónimo en un hilo sobre nuevos talentos. Es admirable la audacia de algunas propuestas jóvenes, pero no hay que olvidar la importancia de la precisión incluso en los proyectos más, digamos, artísticos. Un pequeño error de cálculo puede derrumbar el edificio más bello. David sintió un escalofrío. Era demasiado específico. Montesinos o alguien de su entorno estaba vigilando, esperando cualquier desliz. «Está jugando conmigo, Sofía», dijo David con la voz ronca, mostrándole el comentario en la pantalla de su portátil. «Quiere destruirme antes incluso de llegar al jurado». Sofía leyó el mensaje, su rostro endureciéndose. «No es solo un cretino, es un acosador. Pero esto también significa que te tiene miedo, David. Ve tu talento y quiere eliminarte de la competición. ¿Recuerdas cuando lo viste cerca de tu mesa el otro día, cuando saliste un momento? ¿No tenías los planos preliminares encima?» David asintió, una horrible sospecha formándose en su mente. ¿Hasta dónde llegaría Montesinos? El apoyo de Sofía se volvió fundamental. Ya no era solo una colega amable, era una aliada.
Juntos repasaron cada detalle del proyecto de David, buscando cualquier posible vulnerabilidad. Ella, con su ojo técnico y su pragmatismo, complementaba la visión más artística y conceptual de David. Una noche, mientras revisaba sus archivos digitales, comparando las fechas de creación de sus diseños más innovadores con algunas publicaciones recientes del sector, David se topó con algo que le heló la sangre. En una revista online de arquitectura, en un artículo laudatorio sobre los nuevos rumbos de Javier Montesinos, apareció un boceto conceptual. Un detalle estructural para un voladizo, descrito como una genialidad reciente de Montesinos, era prácticamente idéntico a una solución que David había desarrollado hacía más de 6 meses para el Centro de Artes, una solución que había compartido en detalle, con bocetos y cálculos preliminares, con un consultor externo de estructuras. Un consultor que casualmente también trabajaba a menudo para el estudio de Montesinos. «No puede ser», murmuró David. Amplió la a la pantalla. La felitud innegables. El ángulo, la forma en que distribuía las cargas, incluso la estética. Era su idea, robada. Llamó a Sofía inmediatamente, a pesar de la hora. Le envió el enlace. La respuesta de ella fue un mensaje de voz cargado de indignación. «David, esto es un plagio descarado. Ese consultor hay que denunciarlo». «¿Denunciar cómo, Sofía?» La voz de David sonaba hueca. «Montesinos dirá que es una coincidencia, que las grandes mentes piensan igual. Tiene el poder, las conexiones. Yo solo tengo mis archivos con fechas». «Pues eso es una prueba», exclamó Sofía. «Tienes que luchar, David. No puedes dejar que te robe también esto». La devastación inicial dio paso a una furia fría, una determinación acerada. No se retiraría, no le daría esa satisfacción a Montesinos. Si iba a caer, caería luchando, exponiendo la podredumbre que se escondía tras la fachada pulcra del arquitecto estrella. Pasó los siguientes días preparando su presentación final con una meticulosidad febril. No solo se centraría en la brillantez de su proyecto, sino que encontraría la manera elegante pero inequívoca de sembrar la duda sobre la originalidad de su rival. Sofía fue su sombra, su sparring, su mayor apoyo. Ensayaron la presentación una y otra vez, midiendo cada palabra, cada gesto. Sofía le ayudó a recopilar todas las pruebas circunstanciales. Correos electrónicos con el consultor donde David detallaba la idea meses antes con las correspondientes marcas de tiempo digitales. Bocetos preliminares fechados automáticamente por el software de diseño. Incluso una entrada en su blog personal de arquitectura donde reflexionaba sobre ese tipo de soluciones estructurales, también con fecha anterior a la revelación de Montesinos. El día de la presentación final llegó con una luz grisácea que se cernía sobre Barcelona. El auditorio del Colegio de Arquitectos estaba abarrotado. Profesionales de renombre, jóvenes promesas, críticos de arquitectura, miembros de instituciones culturales y, por supuesto, el jurado, presidido por el impasible Lluís Marquet. La tensión era palpable. Javier Montesinos fue uno de los primeros en exponer. Su proyecto para el Centro de Artes era, como siempre, impecable en su presentación. Imágenes renderizadas de una belleza fría y tecnológica, un discurso elocuente que entrelazaba referencias cultas con una aparente modestia. Y allí estaba, el detalle estructural del voladizo, presentado como una de las claves de su innovadora propuesta. David lo observó desde su asiento, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas, pero su rostro permanecía sereno. Montesinos concluyó entre una oleada de aplausos. Llegó el turno de David. Caminó hacia el estrado con una calma que no sentía. Ajustó el micrófono. Las luces le cegaban parcialmente, pero pudo distinguir la primera fila, el jurado, y un poco más allá, la mirada expectante de Sofía, que le dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Comenzó su presentación. Su voz, inicialmente un poco temblorosa, ganó aplomo a medida que se sumergía en la filosofía de su Centro de Artes Sostenibles, un edificio que respiraba con el entorno, que acogía la luz y la comunidad, que contaba una historia de resiliencia y belleza. Las imágenes de su proyecto fluían en la gran pantalla, orgánicas, llenas de vida. Habló de la elección de materiales, del respeto por el ciclo del agua, de la creación de espacios que fomentaran la creatividad y el encuentro. Entonces llegó al punto crucial, el diseño del voladizo singular que Montesinos había plagiado. Hizo una pausa, permitiendo que la imagen de su solución estructural, elegante y audaz, llenara la pantalla. «Este elemento», dijo, su voz clara y firme resonando en el silencio del auditorio,
que ven aquí no es un mero detalle estético. Es el corazón funcional y simbólico de la estructura del voladizo principal. Su diseño, que permite una luz máxima con un mínimo impacto material, fue el resultado de meses de investigación y desarrollo, como atestiguan los metadatos de estos archivos de diseño conceptual. En la pantalla aparecieron discretamente pero visibles capturas de sus archivos digitales, bocetos iniciales, modelos 3D en progreso, con las fechas de creación claramente estampadas, todas ellas meses anteriores a cualquier publicación o mención por parte de Montesinos. Continuó. Porque la verdadera sostenibilidad, la verdadera innovación, no reside en la adaptación conveniente de ideas ajenas o en la repetición de fórmulas conocidas, sino en la búsqueda auténtica, en la exploración honesta de nuevas soluciones. Este proyecto se basa en esa honestidad intelectual. No había acusado directamente a Montesinos, no había usado la palabra plagio, pero el mensaje había sido lanzado con la precisión de un bisturí. Un murmullo recorrió la sala. Vio a Lluís Marquet fruncir ligeramente el ceño y tomar una nota. Javier Montesinos, en su asiento, había perdido algo de su color. Sus nudillos estaban blancos donde apretaba los reposabrazos. David concluyó su presentación, su voz cargada de una dignidad tranquila. Los aplausos que siguieron fueron menos automáticos que los de Montesinos, más reflexivos, quizás incluso un poco desconcertados, pero genuinos. La deliberación del jurado se prolongó más de lo habitual. David esperó en un rincón del vestíbulo, Sofía a su lado, ofreciéndole un vaso de agua que apenas probó. No hablaron mucho. Todo estaba dicho. Finalmente Lluís Marquet apareció en el estrado. La sala volvió a quedar en silencio. Después de una cuidadosa consideración de todas las propuestas, valorando la innovación, la viabilidad, la respuesta al programa y la integridad conceptual, Marquet hizo una pausa que pareció durar una eternidad. El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el primer premio del concurso para el diseño del nuevo Centro de Artes Sostenibles de Barcelona al proyecto Raíces de Luz, del arquitecto David Alarcón. Un estallido de aplausos inundó la sala. David sintió que las piernas le flaqueaban. Sofía le abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Vio a lo lejos cómo Javier Montesinos se levantaba bruscamente y salía del auditorio casi a la carrera. Su rostro una máscara de furia lívida. Marquet continuó, su voz ahora más cálida. El jurado ha valorado especialmente la originalidad de la propuesta, su profunda conexión con los principios de sostenibilidad y, permítanme añadir, la valentía y la claridad con la que el arquitecto Alarcón ha defendido la integridad de su visión creativa. Marquet continuó, su voz ahora más cálida. El jurado ha valorado especialmente la originalidad de la propuesta, su profunda conexión con los principios de sostenibilidad y, permítanme añadir, la valentía y la claridad con la que el arquitecto Alarcón ha defendido la integridad de su BULD. Días después, David estaba de pie en el solar del futuro centro, un terreno baldío cerca del río Besós que pronto empezaría a transformarse bajo su dirección. El sol de la mañana le calentaba la piel oscura. El móvil sonó. Era una llamada de una prestigiosa revista de arquitectura con sede en Londres. Querían un reportaje exclusivo. Mientras hablaba, su mirada se perdió en el horizonte de Barcelona, una ciudad de contrastes, de belleza y de luchas ocultas. Pensó en el largo camino recorrido, en cada portazo, en cada mirada condescendiente, en cada duda sembrada. La victoria era dulce, no solo por el reconocimiento profesional, sino por haberla conseguido sin vender su alma, defendiendo su verdad. Sabía que esta era solo una batalla ganada en una guerra mucho más larga contra el prejuicio, una guerra que se libraba en cada rincón del mundo. Pero hoy, bajo el cielo azul de Cataluña, sentía que sus raíces, esas que Montesinos había intentado pisotear, se hundían más fuertes en la tierra, listas para sostener algo nuevo, algo hermoso, algo sostenible, algo que como él había luchado por su derecho a existir y florecer. La primera piedra simbólica de su proyecto y quizás de un futuro un poco más justo estaba a punto de ser colocada.